Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Andrómeda Valencia del Instituto de Ciencias de la Salud e integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional y me da mucho gusto que el día de hoy podamos platicar sobre este tema tan interesante que es el optimismo y su relación con la salud. Primero me gustaría recordarles que después de estas experiencias que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años, y sobre todo entendiendo la importancia que tiene el cuidado de mantener en equilibrio nuestra salud física y nuestra salud mental, pues este tema nos parece muy relevante, sobre todo por las implicaciones que tiene. Algo que podemos recordar a partir de las últimas experiencias es que cuando hay un cambio en las condiciones de salud, también hay un cambio en las condiciones de nuestra salud emocional y varios de los factores que están relacionados con nuestra tranquilidad, el bienestar, el disfrute, el goce de las actividades, pues se ven mermadas, cambian o se afectan por estas condiciones generales de salud. Y en particular cuando hablamos del tema de los efectos que se generaron a partir de la pandemia, sobre todo por el aislamiento social, la incertidumbre sobre lo que podría pasar en nuestras condiciones de salud con nuestra familia, con nuestros amigos y la ruptura de nuestras actividades cotidianas, pues vemos que hay muchos efectos a corto, mediano y largo plazo. Entre estos podemos destacar que en las últimas investigaciones se reporta que 1 de cada 2 jóvenes empezó a sentir menos motivación por realizar las cosas que normalmente hacía y estos indicadores pueden estar relacionados también con el inicio o el desarrollo y mantenimiento de condiciones de alteración en nuestra salud emocional, particularmente la ansiedad y la depresión. También vamos a encontrar que 3 de cada 4 jóvenes empezó a identificar la necesidad de buscar ayuda en relación a sus condiciones de salud física y mental. Entonces, claro, hay una hay un incremento en la vulnerabilidad derivado de todos estos cambios que se vivieron, pero también es importante saber qué podemos hacer para disminuir estos factores de riesgo o cómo podemos atenderlos. Y algo que es muy interesante es recordar que hace ya algunos años, desde los años 60, se identificó que este malestar emocional o estas condiciones que podríamos llegar a experimentar, sobre todo cuando no hay la percepción de control o de estabilidad, pueden llegar a afectar también nuestras condiciones de salud física. Y 2 componentes importantes fueron los estudios que se realizaron en los años 60 con animales de laboratorio que nos llevaron a la comprensión de un término muy interesante que es la indefensión aprendida y que posteriormente se terminó adaptando al término de desesperanza aprendida. Comento este punto porque más adelante hablaremos del otro lado de la moneda que es justamente el optimismo aprendido. Regresando un poco al tema de la indefensión o, como decíamos, desesperanza aprendida, vamos a identificar que estos estudios iniciaron con una serie de experimentos en donde se sometía o se ponía a unos perros a unas respuestas de shock eléctricos en las patitas, por supuesto, bajo condiciones de laboratorio y sin lastimarlos. Sin embargo, era importante identificar que estos participantes, estos perritos que estaban en el estudio, no tenían la posibilidad de escapar o evitar estas condiciones y posteriormente cuando las condiciones cambiaron y ya podían tener una escapatoria, una salida o una respuesta conductual diferente, ya no reaccionaban de esa manera. Entonces, bueno, vemos que los estudios que hizo Bermeyer y Seligman en los años 60, pues nos ayudan a entender que a veces los organismos, en este caso en particular los perros, dejaron de tener un comportamiento adaptativo por el aprendizaje previo que tenían de que nada de lo que hacían los llevaba a una condición satisfactoria o de escape. Posteriormente, ese proceso de deterioro en el aprendizaje, en la respuesta de escape o evitación a ese estímulo que era aversivo, los llevó a identificar el papel que tiene en nuestro comportamiento cuando percibimos que algo es incontrolable o que no depende de nosotros el resultado final. En este caso, empezaron estos estudios con modelos animales, pero posteriormente se continuaron estas investigaciones con modelos humanos. Y bueno, de esos primeros estudios a la actualidad, pues ha habido un desarrollo importante en la comprensión de cómo afecta este proceso de desesperanza aprendida en nuestra propia salud, en la toma de decisiones y en el cuidado que le damos a las condiciones de prevención o de promoción para nuestra salud. Y uno de los indicadores importantes es que a nivel motivacional
se ha visto que hay una respuesta de deterioro en donde la persona ya a nivel cognitivo y sobre todo en estudios con humanos, identifica que no hay mucho que hacer, no hay como una motivación por obtener un resultado particular. Por lo tanto, la persona se pregunta, ¿para qué lo hago si de todas formas el resultado va a ser el mismo? Para los estudiantes que nos ven, pues esto puede parecer mucho a ¿para qué me esfuerzo en entregar esta tarea si de todas formas el profesor no la revisa? O en algunas condiciones he intentado que mis padres, por ejemplo, reconozcan mi esfuerzo y de todas formas no lo logro. Entonces me empiezo a sentir desmotivado y poco a poco esta situación afecta la conducta o el comportamiento y sobre todo el compromiso que muestro ante ciertas condiciones. Otro es a nivel cognitivo, donde empezamos a evaluar que las cosas no van a cambiar, que son situaciones que van a permanecer así por mucho tiempo o que no está en mis manos generar una solución alternativa y por lo tanto a nivel de pensamiento, la parte cognitiva representa un papel muy importante porque pensamos que nada de lo que nosotros hacemos va a generar una respuesta diferente. Y finalmente, con las dos condiciones anteriores, la respuesta emocional que se deriva de esto puede ser principalmente en relación con respuestas emocionales negativas como ansiedad, preocupación, enojo, tristeza o culpa, en donde estas emociones se incrementan, se exacerban y finalmente pareciera que no puedo hacer nada para modificarlas o cambiarlas. El otro lado de la moneda lo vamos a encontrar con un componente que es justamente el que queremos platicar con ustedes el día de hoy, que es el del optimismo aprendido. Así como se puede aprender o podemos llegar a identificar que nada de lo que hacemos genera un cambio en nuestro entorno o en nuestro contexto, también es posible enseñarle a las personas que se puede generar alternativas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de un modelo que se empezó a estudiar también desde los años 60, 70 y que en la actualidad tenemos más información para identificar cómo funciona, que es lo que llamamos optimismo aprendido y que tiene que ver con la forma en que las personas explicamos lo que nos sucede y cómo estas explicaciones que utilizamos pues las vamos aprendiendo desde que estamos muy pequeños y cómo estos estilos explicativos pueden caer en dos tendencias grandes, que puede ser un estilo explicativo optimista o un estilo explicativo pesimista. Los estilos explicativos tienen continuos o se caracterizan por tener algunos lados que o algunas variantes que pueden ayudarnos a entenderlos mejor. Una de ellas es la que está relacionada con la duración de los eventos y cómo explicamos esta duración en términos de verbalizaciones o de componentes que pueden ayudarnos a entender qué está sucediendo. Cuando utilizamos un estilo explicativo permanente, hacemos referencia a que esta condición va a estar presente a lo largo de mucho tiempo o es una condición constante, versus la explicación temporal de esta situación en donde definimos un inicio, un final o una temporalidad particular. Un ejemplo de esto es pensar o identificar que las cosas nunca van a cambiar y por lo tanto, como ya habíamos visto, esto puede generar desesperanza aprendida al identificar que nada de lo que yo haga va a cambiar esta condición dado que es una situación permanente. Por otro lado, tenemos estas explicaciones temporales que nos ayudan a identificar, bueno, que el día de hoy no me fue muy bien, que he tenido un día complicado, estoy en un mal momento, pero al hacerlo concreto y específico, sobre todo en esta parte de la duración del evento, resulta que aunque sea incómodo, aunque me genere tristeza, puedo manejarlo de una forma mucho más adaptativa que en aquellos casos en donde simplemente lo extiendo a lo largo del tiempo y, por supuesto, el nivel de malestar emocional es diferente cuando lo explico desde la perspectiva permanente versus una perspectiva temporal. Otro factor importante lo vamos a encontrar en la explicación que damos con respecto a qué origina esta situación, si son condiciones internas o más bien relacionadas con mi forma de ser o si son características externas más bien vinculadas con mi comportamiento. Entonces, una forma de visualizar esto es el problema soy yo o explicarlo a partir de algún atributo o característica que parece también estable y por lo tanto también permanente y se van combinando estos componentes. Al decir, por ejemplo, soy floja, pues no puedo hacer nada porque ya es una característica personal versus el identificar qué otras cosas pueden influir en esta situación y, por ejemplo, entender que en esta ocasión estudié poco para mi examen o que necesito generar algún cambio porque, pues en lugar de decir soy floja, puedo decir en esta ocasión
no puse atención en las cosas que me pidió mi maestro. Entonces, esto puede generar, por supuesto, también una actitud diferente, porque en uno de estos dos, sobre todo en el que está relacionado con nuestra conducta, podemos hacer cambios al respecto. Otro elemento importante es que tanto lo generalizamos o lo convertimos en algo específico. Cuando nosotros vemos las cosas de manera global, pues lo que estamos haciendo es extender esta situación de malestar o de inquietud a varios componentes o a muchos de ellos, generando entonces que la situación se vuelva más problemática. Mientras nosotros logramos hacerlo más específico, entonces somos capaces de hacer una acotación e identificar un contexto particular. Entonces no es lo mismo decir todo me sale mal que decir esto salió mal. Soy un mal estudiante versus me cuestan trabajo las matemáticas. De tal manera que hay una situación que puede ser manejable, que puedo tener yo alguna situación para modificarla o cambiarla, versus estas características de incontrolabilidad que ya mencionábamos desde la visión de lo que es la indefensión o la desesperanza aprendida. Así que bueno, estos elementos que acabamos de platicar se van a vincular o van a tener un efecto en la capacidad que tengo o en las creencias que tenemos sobre nuestras propias capacidades y qué tanto podemos llevar a cabo o ejecutar de forma adecuada una conducta o una actividad. Entonces, esta versión que hablábamos de nuestros estilos explicativos, ya sea el optimista o el pesimista, van a tener un efecto directo sobre la autoeficacia. Este efecto puede también vincularse con nuestras respuestas emocionales en ese momento, dado que en las condiciones de los estilos explicativos pesimistas, que serían esta combinación entre el pensamiento permanente, el pensamiento global y el pensamiento caracterizado por mi forma de ser, pues vamos a encontrar que las emociones que se desprenden de estos pensamientos son principalmente emociones negativas. Mientras que con una visión más optimista, con pensamientos o estilos explicativos más específicos, más temporales y sobre todo más vinculados con nuestro comportamiento, el cual podemos modificar, tiende a generar más emociones positivas y estas nos ayudan a enfocarnos de una manera más clara hacia las tareas que queremos desempeñar, mantienen nuestra motivación elevada y nos permiten organizarnos de manera adecuada. ¿Por qué sucede esto? Bueno, también es importante recordar que cuando estamos de buen ánimo, tendemos a hacer evaluaciones sobre nosotros y el entorno mucho más benévolas, somos menos exigentes en ese sentido, menos críticos o menos inflexibles, lo que nos permite entonces tener también respuestas que pueden ser mucho más adaptativas. En este caso, con un pensamiento más flexible, generando alternativas y entonces también estos estados de ánimo van a propiciar que seamos más creativos, más imaginativos y sobre todo buscando formas de resolverlo de manera más novedosa y todo esto, por supuesto, incrementa nuestra autoeficacia. El buen estado de ánimo y también el saber que somos capaces de mantener un comportamiento en beneficio propio nos permite también tomar decisiones mucho más rápido, sentirnos más seguros con esas decisiones que vamos a tomar. Y en el terreno de la salud estos son componentes importantes. Por ejemplo, ¿para qué voy al doctor si de todas formas me va a decir que estoy mal, que a lo mejor mi situación ya no tiene remedio, versus una condición de voy a ir, voy a checar qué puedo hacer y voy a tomar acciones al respecto? Entonces vemos que las personas que tienen mayor autoeficacia y que lo combinan con esta visión optimista tienden a ser mejores en las pautas de autocuidado, de tal manera que pues vamos a propiciar conductas que nos favorecen, desde la elección de nuestros alimentos, el hacer ejercicio, el poder visitar al médico para hacer chequeos y no solamente cuando estamos enfermos. Pero además esta combinación entre tener una visión de que las cosas que vienen van a ser cosas positivas porque estoy haciendo algo al respecto y mantenerlo vinculado con un buen estado de ánimo y con esta confianza de que tengo las habilidades para enfrentar estos retos, pues también va a tener una influencia directa en nuestro sistema inmune, propiciando que este se fortalezca, que se mantenga activo y que por lo tanto nos ayude a tener beneficios a corto, mediano y largo plazo. Y algunos estudios en la actualidad, algunas investigaciones a nivel internacional nos permiten ver que también parece estar vinculado con la longevidad, es decir, las personas más optimistas tienen una mejor calidad de vida, tienen mejores conductas de autocuidado y por lo tanto tienden a vivir más. Otros elementos importantes es cómo aterrizamos esto de manera práctica y sobre todo cómo lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana.
hacer un ejercicio como el diario del autocuidado, en donde podemos determinar diferentes áreas como la física, la emocional, inclusive la espiritual, la profesional o la académica, la social y la salud financiera, nos van a permitir también identificar qué conductas puedo ir realizando que me puedan permitir alcanzar esas metas que yo quiero y por lo tanto me da una sensación de control, de incremento en estas habilidades y en esta autoeficacia y me hace sentir más confiado sobre el resultado final. Otro elemento también importante es visualizarnos como esa persona o con esos recursos que estamos esperando llegar a tener y visualizarlo de una forma realista, con metas específicas que nos permitan tener mucha claridad sobre qué debería ser y cómo es que se vincula esto con la salud. Pues bueno, si yo quiero permanecer más saludable, quiero tener oportunidad de estar con mis amigos, mi pareja, mis hijos, etcétera, pues debo de identificar qué necesito hacer, qué pequeñas acciones de todos los días me permiten llegar a ese punto y el ejercicio se llama el mejor yo posible. Involucra entonces el que puedas visualizar dónde te quieres encontrar y qué aspectos puedes empezar a cambiar. Con esto que hablábamos en un principio de los estilos explicativos, siendo más específico, siendo más temporal en tus verbalizaciones y sobre todo aterrizándolas en acciones o comportamientos que realmente puedas realizar. Otro elemento importante es identificar, como decíamos hace un momento, el tipo de cogniciones o de pensamientos que tenemos y cómo estos nos pueden ayudar a quitar estas barreras o al contrario, a veces las van desarrollando y vamos creando estos muros que aunque los hacemos nosotros mismos nos impiden seguir avanzando. Entonces decir, nunca lo voy a lograr, esto está muy complicado, es que siempre fallo, es que jamás voy a lograr hacerlo de manera diferente, evidentemente nos van a generar problemas tanto en nuestra salud emocional como en nuestra salud física. Cambiar este tipo de pensamientos por condiciones más específicas, más temporales y vinculadas por nuestro comportamiento nos ayuda a hacer este giro de los pensamientos que tienden a ser más pesimistas hacia una visión más optimista de lo que estamos haciendo, por supuesto siempre tratando de mantener un optimismo realista, que no caigamos en este falso optimismo en donde no pasa nada, todo va a estar bien de manera mágica, al contrario. El ejercicio del optimismo aprendido involucra que seamos realistas con nuestras condiciones, con las situaciones adversas, pero sobre todo que cuidemos que nuestro estilo explicativo sea saludable para buscar entonces acciones que promuevan nuestro bienestar. De tal manera que cuando hacemos este ejercicio que acabamos de mencionar, es como si nos quitáramos estos lentes donde todo se ve gris para poder ver las cosas con más claridad, enfocarnos hacia aquello que promueve nuestra salud y buscar este beneficio que nos da el cambio cognitivo, el cambio emocional y el cambio en nuestro comportamiento. Para cerrar, podemos mencionar que ya son bastantes los estudios que nos ayudan a identificar qué ventajas tiene que podamos tener una visión optimista, sobre todo cuando trabajamos con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o cuando nos enfrentamos a condiciones inesperadas como las que vivimos durante la temporada de la pandemia. Todos estos elementos nos van a ayudar a tener entonces mejores fortalezas, recursos personales y sobre todo a cuidar nuestra salud física desde nuestra salud emocional. Bueno, pues nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado, que estén con nosotros en estas transmisiones, en estos espacios para el intercambio académico y les dejamos nuestros datos de contacto. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.